Bueno, la oposición como mira la salida de Martín Guzmán. Eduardo Vizchi toda la semana la ve a Cristina sentada ahí arriba, digo, porque Eduardo Vizchi es senador nacional y ella es la presidenta del Senado, y es uno de los artífices y los jugadores principales, una de las jugadoras principales de lo que es hoy el contexto nacional. La vicepresidenta de la Nación, mirada indudablemente en este contexto con el presidente de la Nación. Eduardo Vizchi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo toma esto que ha pasado en las últimas horas, que ha sido la bomba política de los últimos días, la renuncia nada más y nada menos del ministro de Economía en un contexto harto difícil como es el que está viviendo la Argentina? Bueno, yo lo que tengo entendido es que evidentemente lo que venía haciendo Guzmán a través de todo lo que desarrolló en el tiempo que estuvo, evidentemente no era del agrado del sector de la vicepresidenta. De hecho hizo que en muchos casos vaya desgastando la vinculación con el presidente, teniendo en cuenta que incluso, no sé si recuerdas, que el Guzmán se reunía en el departamento de la vicepresidenta para definir el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh-huh. Y resulta que evidentemente los fracasos que se van viendo en cuanto a fundamentalmente la contención de la inflación, seguramente tiene que ver con que los números del gasto público y lo que ha vivido el país en este último tiempo con respecto a la carencia de, por ejemplo, el gasoil y demás, ha generado evidentemente rispideces que llevaron a que se produzca esto que es el cansancio tal vez del ministro de pelear internamente contra todo esto, ¿no? Evidentemente, incluso en algún momento algún funcionario marcó que no es que no tienen plan, sino que no lo pueden decir porque desafortunadamente las cuestiones internas son realmente muy difíciles de sobrellevar. Entonces, evidentemente el gran problema que ha tenido Alberto Fernández y su equipo es Cristina Fernández, que ha querido manejar verdaderamente los lineamientos de la política nacional, y esto termina así, ¿no? En una situación en la que hoy hay una indefinición total. Vengo de un supermercado, fui a hacer unas compras y no hay sistema, digamos, desde ayer. No podés llevar ciertos productos, algunos sí, otros no. O sea, yo creo que esto es lo que genera esta situación, esta situación política, porque yo creo que el país, y cuando uno analiza los países limítrofes, por ejemplo, donde uno se puede por lo menos comparar, vemos que la situación no es la misma en cuanto a la economía, ni en la inflación, ni, o sea, más allá de que hemos vivido todos los mismos avatares, digamos, los mismos problemas desde la pandemia hasta la guerra, que son hoy las excusas, digamos, por la situación. Sin lugar a dudas, no ha golpeado de la misma forma en Argentina ni en otros lugares. Entonces, bueno, la verdad que es una situación compleja, difícil, porque lo que hoy vemos es un presidente prácticamente sin apoyo, digamos, de su propio partido. Los gobernadores que se reunieron la semana pasada en el Senado pidiendo la reforma de lo que es la Corte Suprema, es otro grupo distinto, totalmente distinto. Entonces, y la verdad que la historia enseña que los problemas internos del peronismo suelen causar mucho daño, mucho estrago en el país. Así que vamos a poner desde por lo menos en el ámbito que nosotros estamos, toda la observación para poder ser lo más prudente posible, para tratar de colaborar con esta situación tan difícil que llega a Argentina en este momento. Es una situación harto compleja por los actores y por cómo se viene desarrollando, pero también por la realidad económica, por cómo vive la Argentina en el día a día. Ustedes en el Senado, ¿esto cómo se verá? ¿Cómo actuarán ustedes a partir de ahora? ¿Qué visión tienen respecto de todo esto? Bueno, nosotros venimos marcando ser cautos con respecto al gasto público. Por ejemplo, esta semana se aprobó, por ejemplo, el Senado, o se está planteando la cuestión de lo que es la moratoria para jubilarse, que se entiende, hay una situación realmente muy difícil para aquellos que no tienen los aportes, que a su vez
también no son los que han tenido ese problema porque su patrón no aportó, digamos, en su momento indicado. Pero lo que vemos hacia el futuro es que tenemos un 50% de argentinos que están sin blanquearse, con trabajo registrado. Por lo tanto, lo que vamos a acumular a futuro es moratoria tras moratoria para ver cómo se jubila la gente sin aporte, y un sistema previsional que hoy se lleva la mayor parte de los recursos. Así como eso, la falta de una política de Estado coherente con respecto al tema de la energía ha venido. Ustedes se imaginan que la nafta estuvo parada sus aumentos desde hace casi 10 meses, en los cuales hemos tenido casi un 50% o 60% de inflación en esos 10 meses. ¿Cómo iba a soportar el sistema parando la nafta? Y como dicen los dueños de los transportes, la nafta estuvo congelada durante 10 meses y sin embargo las cosas siguieron subiendo en un curso importante. Quiere decir que no era la nafta el problema, digamos, no era la nafta como uno de los ingredientes o elementos para tomarse en cuenta para la inflación. Entonces, la verdad que estamos en una situación donde hay la falta de política, la falta de toma de decisiones en tiempo y forma son las que están acarreando una situación cada vez más compleja, y bueno, también el mismo hecho de no haber negociado con el Fondo Monetario en su oportunidad, y que nosotros vimos en la legislatura nacional cómo el kirchnerismo se opuso también a ese acuerdo, cuando en realidad era la única forma que tenía el presidente o este gobierno de poder continuar hacia adelante en esta etapa. Entonces, la prudencia hoy la marca la oposición, evidentemente, y la imprudencia y la irresponsabilidad y el que van por el poder son los mismos, el kirchnerismo, ¿no?, que está dentro de este gobierno y de alguna forma también responsable por todo lo que pasa, porque no nos olvidemos que la política energética la manejaba una persona del riñón de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que cuando ven que la situación está mal, empiezan a abandonar el barco y dejándolo solo a Alberto. Lo que no tiene que olvidarse la ciudadanía o el votante o la gente es que evidentemente lo que ha hecho el peronismo con otras situaciones como la de Menem, por ejemplo, que cuando Menem le iba muy bien, el peronismo, o sea, Menem era el mejor peronista, y resulta que cuando a Menem le fue mal, le declararon la década infame a la menemista y se transformaron en antimenemistas los mismos peronistas que antes la apoyaban. Ahora venía el antikirchnerismo y aparentemente eso se cayó, y ahora va a venir digamos, matarlo a Alberto para que haya un responsable de esta situación, pero nunca es el peronismo el responsable, ¿no?, cuando, bueno, gobiernan hace mucho tiempo. Eduardo Vizchi, gracias, muy amable. No, gracias a vos, hasta luego. Gracias, hasta luego.